Y como todas las semanas tenemos el gusto de contar con el abogado de inmigración, el doctor Guillermo Olivos, para que conteste a todas sus preguntas, así que empiecen ya a formularlas. Hola doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? ¿Me oyen? Doctor, la Corte Suprema de Justicia falló este lunes en contra de ciertos inmigrantes que buscan ser liberados de largos periodos de detención mientras luchan contra las órdenes de deportación. ¿Cómo es la situación actualmente que se está viviendo con ellos? Bueno, orden de la Corte de Texas básicamente es la continuación de esta batalla que existe entre los estados fronterizos y la administración de Biden para de alguna manera ver quién ejerce control sobre las políticas migratorias del país. Este, Biden había implementado una serie de medidas para facilitar el manejo de los recursos limitados que tiene el gobierno en cuanto a quién es deportado, quién puede quedarse en el país por más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esta orden del juez, que obviamente está siendo apelada, básicamente lo que le está diciendo al gobierno es que usted no tiene discreción para usar estos recursos como usted mejor le parezca, sino que tiene que apegarse a la ley. Cuestión que, bueno, ya un tribunal superior dirá si el gobierno no tiene discreción en cuanto a cómo usa sus recursos en materia migratoria. Acuérdate que el gobierno no cuenta con una cantidad de personal, de policías, de agentes para buscar, encarcelar y sacar del país a la cantidad de personas que se encuentran en el país de manera ilegal. Por lo tanto, el gobierno está concentrando sus esfuerzos en expulsar a aquellas personas que son un peligro para la nación. Sin embargo, pues este juez en Texas no le parece que debe ser así, sino que deberían sacar a todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en la Corte Superior. Doctor, el máximo tribunal también determinó por una decisión que los inmigrantes no pueden presentar casos conjuntos ante las cortes, un fallo que la magistrada Sonia Sotomayor dijo que dejaría a muchos no ciudadanos vulnerables sin la capacidad de proteger sus derechos. ¿Es esto así? ¿Qué va a pasar con esta medida? Bueno, en principio la verdad que es un fallo bastante sorprendente porque en derecho, si tú tienes dos causas que se vinculan la una a la otra, pues tú tienes el derecho de presentarlas de manera conjunta. Además que le estarías ahorrando al gobierno una cantidad de gastos, ¿verdad? Por ver las dos causas ante un mismo juez y que sea un mismo abogado del gobierno que se encargue de ventilar ese caso. Al no poder unir las causas, entonces estás básicamente derrochando los recursos del gobierno nuevamente al no permitir que estas dos acciones se vean de manera conjunta. Doctor, cuando una persona tiene orden de deportación y considera que la medida ha sido injusta, ¿puede apelar, se puede reconsiderar esta orden o ya es un caso en el que no hay nada que hacer? Bueno, mira, si es una orden de apelación firmada por un juez de inmigración, emitida por un juez de inmigración, sí se puede apelar, ¿ok? Hay órganos de revisión por encima de los jueces de inmigración que te permiten revisar este tipo de decisión. Ahora, si es una decisión de expulsión emitida por un oficial de control de aduanas y de fronteras, entonces ya esa decisión sí no es apelable. Quisiera que nos hablara un poco acerca del caso de DACA. Vemos en los titulares los Dreamers están desprotegidos, qué ha pasado con ellos y tenemos un caso de un televidente que nos dice así, doctor, tengo DACA, ¿puedo pedir un advance parole por alguna emergencia? Háblenos un poco, doctor, de este caso específico y de qué va a pasar con los soñadores. Bueno, mira, con los soñadores, la verdad que es un caso bastante complejo, ya que se ha politizado demasiado. ¿Ok? Esto empezó con el gobierno de Obama, ¿verdad? Y fue una medida que se le otorgó a estos jóvenes que entraron al país
sin muy pequeños, ¿verdad? Sin papeles, y ahora ya son adultos, tienen educación y se encuentran que no pueden regresar a sus países porque no tienen conexión con sus países, porque se vinieron desde muy pequeños y acá están sin saber qué hacer. Entonces el gobierno de aquel entonces determinó que, bueno, vamos a legalizar a estos jóvenes, ellos no tenían la culpa, los papás los trajeron, ¿por qué los estamos penalizando? Y es una medida humanitaria hasta cierto punto de vista. Sin embargo, bueno, hay gente en este país que piensa que lo contrario, que no debería ser así, y estas personas se encuentran ahorita solamente con esta protección de DACA, que es un permiso de trabajo. Sin embargo, ellos al pedir un advance parole, salir del país para una emergencia y regresar, pudiesen ajustar estatus, que es lo que se conoce como obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos por vía familiar, si un esposo o una esposa los pide, ¿ok? Entonces sí pudiesen arreglar su estatus por esa vía. Claro, doctor, y vale la pena destacar que muchos de estos jóvenes se han graduado, representan un aporte para la sociedad, están en posiciones en las que muchas personas de este país no quisieran estar. Recuerdo una protesta donde ellos decidieron paralizar el país para mostrarle a Estados Unidos lo que representan a través de su trabajo y de su esfuerzo diario. Entonces, bueno, también es un punto de vista que se debe analizar. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo y es algo que las organizaciones deberían de expresar este punto de vista en aquellas sociedades donde no entienden o no comparten lo que tú acabas de decir. Si estas son personas que contribuyen, que pagan impuestos, que están empleadas, no están dependiendo del gobierno para subsidios. Entonces el gobierno debería considerar esto, debería tomar en consideración que son personas productivas, personas que están aportando a la sociedad y de una vez abrirle las puertas como residentes permanentes. Doctor, nos pregunta un televidente si hay fecha de expiración para la visa U. La visa U no tienes fecha de expiración, tienes que hacerlo, creo que son antes de los 180 días después que te ofrecen, después que te firman una certificación por parte de los oficiales de seguridad, los oficiales, puede ser la policía, los detectives, los fiscales que están ventilando el caso o el crimen envuelto en este tipo de visa. Doctor, nos dice así otro televidente, soy venezolano y hace 5 años perdí mi residencia por no durar el tiempo establecido en Estados Unidos. ¿Es recuperable? ¿Qué debería hacer? Lamentablemente ya esa residencia se perdió, vas a tener que empezar de nuevo, solicitarla por nuevamente sea por relación familiar, por oferta de empleo, pero esa residencia ya la perdiste. Doctor, explíquenos un poco ese tiempo y tengo una duda. ¿La persona cuando ya pierde el tiempo para hacer el trámite de la residencia tiene algún antecedente negativo? ¿Es esto mal visto? Cuando la persona pierde el momento para realizar la residencia o cuando la persona pierde la residencia. Cuando ya la persona pierde la residencia, ¿le queda eso en su expediente como algo negativo? No, bueno, lo que puede ocurrir es que cuando vaya a un consulado a solicitar una visa, le pregunten qué fue lo que pasó, por qué dejó perder su residencia, cuáles son los motivos de su viaje actual. Usted ya intentó una vez vivir en Estados Unidos, ahora quiere regresar, ese viaje es temporal, usted tiene intenciones de quedarse nuevamente. Todo eso lo toma en consideración. Porque tengo muchos amigos que se han ido a Venezuela y han pasado más del tiempo previsto, y entonces, bueno, pierden la residencia y mi pregunta es la siguiente, ¿ellos pueden volver a solicitar el mismo motivo de la residencia que perdieron? Bueno, van a tener que volver si es por matrimonio, el esposo va a tener que volver a solicitarlos, o si tienen un hijo mayor de 21 años, entonces el hijo mayor de 21 años va a tener que pedirlos como padre de ciudadanos americanos, padre de Perfecto. ciudadanos americanos. Ujú. Otro televidente nos dice lo siguiente, entré con visa de turista en el año 2016, pero me fui un año después. ¿Eso es un impedimento para que me renueven la visa?
Bueno, obviamente que cuando vas a renovar la visa tienes que llenar un formulario. En ese formulario te van a preguntar cuándo vino a Estados Unidos, cuándo se fue. Si estuviste menos de 6 meses después que se te vencieron los 6 meses permitidos, bajo la ley no hay ninguna penalidad, ¿ok? Sin embargo, el consulado probablemente te va a preguntar qué hiciste, cómo te mantuviste Ok. casi un año viviendo en Estados Unidos y vas a tener que estar preparado para ese tipo de preguntas. Soy hondureño y tengo TPS, nos dice un televidente. ¿En algún momento puedo solicitar la residencia permanente? Lamentablemente hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia donde en los casos de TPS específicamente no califican para residencia permanente cuando la persona sale del país y regresa nuevamente. Acuérdate que el estatus de TPS es un estatus de protección temporal y por lo tanto no conlleva la residencia permanente. Entonces la persona está en el país con un permiso de trabajo, pero no es residente permanente, lamentablemente. Este, si la persona sale e ingresa, muchas veces se entiende que como las personas con DACA pueden ingresar y ese ingreso es un ingreso legal, Ok. entonces pudiesen ajustar estatus, pero en los casos de TPS la Corte Suprema de Justicia dijo que no. Doctor, otro caso, nos dice así el testimonio. Soy ciudadano americano, pero a mi esposa la agarraron en la frontera sur. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Bueno, lo que usted puede hacer es, si ya la agarraron en la frontera sur y su esposa está dentro de los Estados Unidos, ¿ok? No tenemos detalles, ¿verdad? Así que No tengo solamente más sabemos que la detalles, agarraron, pero me llama no la atención tenemos. porque quisiera saber, una persona que entre de manera ilegal, así su esposo sea ciudadano americano, ¿no se puede hacer algo? Bueno, lo que esa persona puede iniciar es un procedimiento, una petición, ¿verdad? De familiar, la del ciudadano americano, para que entonces esta persona o este cónyuge que está detenido eventualmente pueda de alguna manera arreglar su estatus en Estados Unidos, sea vía ajuste de estatus porque le dieron un parol Ujú. o sea porque bueno, eventualmente la persona va a poder, eh, ¿cómo se llama? Va a poder salir a un consulado, solicitar la residencia y volver a venir. Son casos complejos, pero son casos posibles de hacerse. Claro, que se le puede Pero brindar la asesoría para buscar el mejor escenario. mm, claro, la persona debería moverse rápidamente e iniciar una petición familiar para que entonces ya exista esa petición dentro del sistema y por lo menos este señor o esta señora ya tenga algo que la ampare. Claro. Un televidente nos dice lo siguiente, yo no fui a mi cita para presentar el examen de ciudadanía. ¿Hay alguna manera de recuperarla? Bueno, yo le escribiría a la oficina donde usted tenía que presentarse, ¿verdad? Acuérdese que a usted le llegó una cita y esa cita de una casilla dice, si usted no puede mantener la fecha, no puede venir ese día, por favor escríbanos y déjenos saber. Entonces, esta persona debería enviar una carta lo más rápido posible y con una explicación en la carta por qué no fue a su cita ese día, ¿ok? Si es por razones médicas, incluya carta médica para que de esa manera no le nieguen el caso por no haberse presentado. Doctor, un televidente nos dice lo siguiente, ¿puedo tramitar yo la residencia luego de tener 10 años con asilo pendiente o asylum pending? Probablemente esta persona ha oído algo que se llama la ley de los 10 años y está haciendo esa pregunta. Cuando tú tienes un asilo en proceso, es una cuestión, ¿verdad? Y los 10 años es otro asunto. La ley de los 10 años es una ley que le permite a personas que están en el país por más de 10 años de ajustar estatus ante un juez de inmigración siempre y cuando demuestren que un pariente inmediato que califica, en este caso estamos hablando de padres, esposos, cónyuges, ¿ok? Sufriría penurias extremas e inusuales y extraordinarias
si el extranjero es expulsado del país. Eso es distinto a tener un asilo por 10 años en proceso. Ok. Simplemente por simplemente por tú estar esperando 10 años por un asilo, que es bastante tiempo, no vas a conseguir este beneficio. Doctor, tengo una pregunta de una familia cercana que me dijo que por favor se le hiciera. Es un joven venezolano, ellos entraron aquí con caso de asilo y el joven que es futbolista se le presentó una oportunidad en Europa, se trasladaron a España. ¿Hay posibilidad de que él bajo alguna figura pueda regresar a Estados Unidos en caso de que las cosas no salgan bien allá? ¿O una vez que tú te vas a otro país ya pierdes el estatus de asilo? Bueno, mira, bajo la ley, una persona que abandona el país sin permiso del gobierno, teniendo una aplicación de asilo pendiente, se considera que abandonó su aplicación de asilo, ¿ok? Y entonces si regresa y lo dejan entrar, van a tener que explicar, si lo dejan pasar por el aeropuerto, si pasa por el sur de la frontera, bueno, la historia es distinta, ¿ok? Pero tendrían que empezar de cero nuevamente, porque salieron del país sin pedir permiso. Y por ejemplo, si a ese joven le va muy bien con su deporte, con el fútbol en España y luego quiere regresar a Estados Unidos, ¿calificaría para él una visa de talento? Habría que ver hasta qué punto, cuántos años tiene el joven, ¿verdad? Porque acuérdate que las personas menores de 18 Es años menor de edad. no, no acumulan tiempo ilegal en el país, ¿ok? Oh, ok. Entonces, una de las razones por las cuales tú no puedes ingresar al país después de estar aquí ilegal es porque has acumulado tiempo ilegal, ¿ok? Después de haberse pasado el periodo. Sí, el niño, por lo menos, no va a tener este problema en ese aspecto, ¿ok? Pero sí su mamá. Pero sí sus padres, sí. Ok, perfecto. Doctor, ¿cuánto tiempo puede estar un ciudadano americano fuera de los Estados Unidos? Un ciudadano americano fuera de los Estados Unidos no hay, no Límite. hay, no hay periodo, no hay límite, no. Doctor, ¿sabe si con el recibido del TPS puedo adquirir Obamacare? Con el recibido del TPS, lo que te da es una evidencia que estás en un proceso migratorio, ¿ok? Ujú. Para conseguir un seguro de salud, especialmente los de subsidio tipo Obamacare, probablemente vas a tener que mostrar un Tax ID o un número de seguro social, Perfecto. Doctor, ¿ok? tenemos una pregunta de Instagram de Norailit. Dice, ¿qué tiempo tarda la petición de un residente para un padre? Un residente no puede pedir a un padre, solamente los ciudadanos americanos pueden solicitar a padres. Y ya cuando se es ciudadano, ¿cuánto tiempo hay que esperar para pedir al padre y cuánto tiempo tarda en que de pronto den una respuesta? Bueno, mira, todo depende de dónde está el padre. Si el padre está dentro de Estados Unidos, ¿ok? Entonces es un proceso que se conoce como, ellos le dicen de un solo paso, ¿verdad? Pero básicamente es una petición que hace el hijo y los padres al estar dentro de Estados Unidos, asumiendo que entraron legalmente, entonces pueden ajustar estatus, es decir, conseguir la residencia. El tiempo puede ser un año, año y medio, dependiendo en la jurisdicción que se encuentre. Si están fuera de Estados Unidos, sí es un proceso un poco más largo. Ives Teves nos dice así, me revocaron la visa en el aeropuerto, entré pidiendo asilo hace 3 meses y mi hija es ciudadana. ¿Ella me puede pedir a mí? Habría que ver si a usted la dejan luego entrar con un parol, o sea, si la liberan con un parol o no, ¿ok? Cuando a usted le revocaron la visa y usted dijo que iba a pedir asilo, el gobierno la mantuvo acá, pero eso no quiere decir que la admitió, ¿ok? Sino la mantiene aquí en Estados Unidos porque usted expresó tener miedo de regresar a Venezuela, me imagino, por persecución. Entonces, por acuerdos internacionales, Estados Unidos tiene el deber de analizar su caso y determinar si ese miedo es creíble o no. Entonces, todo va a depender si a usted la liberaron, o sea, cuando el gobierno ya dijo, bueno,
va a pelear su caso fuera de la cárcel, si la liberaron bajo parol o no. Si la liberaron bajo parol, sí puede optar por esa medida de que su hija la pida. Si no, va a ser un poco más complicado. Tenemos otra pregunta, dice una televidente. Puse que era ciudadana en una forma I-9 por equivocación. ¿Puedo arreglar mi estatus? Bueno, arreglar su estatus, arreglar el estatus de la planilla, bueno, Yo usted creo que es el rápidamente va a estatus de tener. la planilla porque se equivocó. O sea, una vez que una persona llene una planilla y la envíe, ¿hay alguna manera de rectificar y volver a hacer la petición de manera correcta? Tiene que hablar con su empleador y rápidamente ver si esa planilla la puede desechar, porque, y esto es muy importante, muy, muy importante, ¿ok? Todos oigan esto. Nadie que no sea ciudadano americano en este país debe de decir que es ciudadano americano. Si usted dice que es ciudadano americano y no lo es, eso es una penalidad tan seria que no le permite ni siquiera obtener la ciudadanía en los Estados Unidos. Y acaba de haber un caso en la Corte Suprema donde una persona marcó una casilla que era ciudadano americano, esto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dijo no, la ley es muy clara, usted no puede decir que es ciudadana americana, si usted se hace pasar por ciudadana americana, eso es una penalidad de que no le podemos ni siquiera dar la ciudadanía. ¿Y en ese caso fue con alevosía o fue producto de una equivocación, doctor? Fue producto de una equivocación, pero la corte, esta corte que es más conservadora, fue muy tajante y se limitó a lo que dice la ley. Entonces dice, la ley dice que usted no puede falsamente indicar que es ciudadana americana, entonces usted cometió aquí una falta, por lo tanto su aplicación de asilo aplicación de ciudadanía fue negada y los oficiales de inmigración tuvieron razón en negársela. Yo le tengo tanto respeto, por no decir miedo, a todo lo relacionado con estos procesos migratorios que difícilmente dejaría al tema de la suerte una equivocación, porque todo tiene su consecuencia. Totalmente, totalmente, todo tiene su consecuencia. Lo que usted dice en una instancia puede ser revisado más arriba en otra instancia y si hay contradicciones, eso va a salir al aire. Aquí hay que tener mucho, mucho cuidado. Por eso es que hay que buscar un abogado, doctor, definitivamente, Sí, porque no podemos sí, dejar sí, espacio para riesgo. Gracias por sí. acompañarnos, doctor. Feliz semana. Feliz semana para ustedes, disfruten mucho y nos vemos el miércoles que viene aquí nuevamente, ¿ok? Con sus preguntas y vamos a ver qué noticias más nos tienen. Parece que las noticias están moviéndose nuevamente. Así es, se está reactivando el tema informativo con lo que Reactiven. tiene que ver Sí, con la parte de migración. Estaremos muy atentos sí, a todas estas noticias para que usted nos presente su análisis. Gracias por acompañarnos. claro que sí. Nos vemos, buenos días.